La fiesta de Shavuot es la fiesta que celebra el hecho que nos fue entregada la Torá. Moisés fue llamado por Dios a la cima del monte Sinaí. Y en ese momento Dios le entregó la Torá. Realmente lo que le entregó fueron los 10 mandamientos, lo que se llaman los 10 mandamientos, los 10 enunciados. Entonces en el día de hoy celebramos la alegría, la fortuna, el privilegio de haber recibido la Torá, que es la base de la civilización como la conocemos hoy. No solamente el libro sagrado de los judíos, sino que la Torá lo que hace es darnos una orientación de cómo debemos comportarnos en la vida aquí en el planeta Tierra. La Torá es la primera ley que recibió el hombre, y eso es para que nos fuese bien en la vida. Y como tú ves, hay pocas religiones que lleven el tiempo que tiene el judaísmo y nos ha ido bien. Nos ha ido bien, hemos perseverado y hemos subsistido. Entonces la Torá son los principios de la palabra de Dios que nos dijo, miren, no es fácil la vida, así que yo les voy a dar algunas ideas, algunas orientaciones, hagan esto y les va a ir bien. Entonces la Torá es la guía, es la tecnología para que nos vaya bien en la vida. Es una guía de vida para que uno tenga éxito, uno sea feliz, le vaya bien, no se enferme, no tenga conflicto, pueda tener sustento, hijos, vida plena, poder expresar tu mejor versión. Y entonces la Torá nos dice cómo hacerlo para poder ser exitoso en la vida, ser feliz y poder dar lo mejor de nosotros a los demás. Ahora, la Torá tiene varias lecturas que van en profundidad. La primera es la narración que sale de los hechos de la Torá. Moisés salió de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, las reglas del Kashrut, las reglas del matrimonio, los 10 mandamientos. Y está escrito literalmente, y si uno lo lee, uno cree que uno está leyendo los sucesos que sucedieron. Hay una segunda lectura que es la moral que está ahí. ¿Qué nos quieren decir con todo esto? ¿Por qué escribieron eso y no escribieron otra cosa? ¿Cuál es como las fábulas que tienen una moraleja? ¿Ya? Entonces uno va sacando enseñanza, mira, en realidad hay que comportarse así en la vida, esto es bueno hacerlo, si uno hace esto le va bien, y hay toda una enseñanza moral. Después está una enseñanza más profunda que es el código en que está escrito la Torá. La Torá es un código que hay que descifrar. Cada letra tiene un valor numérico y el orden de las palabras y cómo están compuestas son como código, como el enigma, como códigos secretos, ¿ya? Que al descifrarlos nos dicen otra cosa diferente de lo que está escrito. Y eso es el orden del universo. Dios es una inteligencia autoconsciente que ha creado el universo para poder expresar su propia grandeza y nos ha creado a nosotros para poder regocijarse con nuestra felicidad. Pero para eso hay que estar feliz. Y entonces también la Torá nos da los códigos de cómo estar feliz todo el día, todos los días, a pesar de las cosas que no puedas elegir. Alguien está cuidando de nosotros, alguien está interesado en que nos vaya bien y está interesado en que seamos felices, y eso no es tan común que la gente se interese en que te vaya bien a ti desinteresadamente. Y el premio que Dios está esperando de nosotros, para Él, es nuestra felicidad. La felicidad de poder saber qué es lo que tenemos que hacer para que nos vaya bien, y esa es la Torá.